Vamos a ver ahora dos técnicas para almacenar información con metadatos, es decir, unos archivos que tengan datos adicionales que me permitan identificar fácilmente su contenido, además de poder clasificar y buscarlo de una forma más eficiente. La primera técnica consiste en añadir metadatos a una librería general. Vamos a empezar agregando una biblioteca de documentos para nuestros planos. Vamos a llamarle planos. La tenemos aquí añadida y con estos pequeños puntitos aparece este menú. Nos vamos a configuración y aquí nos muestra las columnas que tiene. Cada columna equivale a un metadato. Por default tenemos la fecha en que se crea, la fecha en que se modifica el contenido, el título, el nombre del usuario que creó el contenido, el nombre del usuario que lo modifica y para quién está desprotegido. Estos campos no los podemos modificar, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es añadir nuevas columnas. Por ejemplo, el número de revisión. Vamos a crear una columna. Vamos a ponerle solo revisión. Es un número. Estos vienen siendo los diferentes tipos de datos que se pueden almacenar en nuestra tabla. Equivaldría en una base de datos, ¿sí?, al tipo de campo que queremos colocar. Una pequeña descripción. En los siguientes campos me solicita un sí o no si esta columna debe tener información. Si le pongo que sí, hago obligatoria la captura del valor. De lo contrario, no me va a dejar almacenar un dato. Entonces, vamos a ponerle que sí. En la siguiente columna me permite definir si todo el contenido va a tener un valor único o puede haber duplicados. En nuestro caso, como pueden diferentes planos estar en revisión 0, le dejamos que no. Y un mecanismo más para validar que los datos que se capturen sean correctos es especificar un mínimo y un máximo. ¿Sí? Mínimo va a ser 0. Decimales, 0 decimales, solo va a haber números enteros. Y por default, nuestros planos empiezan con revisión 0. Lo vamos a agregar a la vista predeterminada y aceptamos. Vamos a tener ahora una columna más para el número de revisión. Tenemos título, revisión. Vamos a añadir un campo más para la fecha en que se emite el plano. Podemos ocupar pudiéramos ocupar el campo de creado o modificado, solo que este campo de creado se llena automáticamente en el momento en que yo publico o subo un archivo al SharePoint. Entonces no me va a servir porque un plano se pudo haber creado el día de ayer y apenas hoy lo subí.
entonces ya no se correspondería. Así que vamos a crear una columna especial donde el usuario pueda capturar la fecha en que tiene el plano. Ok, ahora nuestro tipo va a ser de tipo fecha y hora. No le ponemos descripción, es muy claro de qué se trata. Si es obligatorio que contenga valores. No van a ser únicos, puede haber varios planos con la misma fecha. Y solo quiero fecha, no me interesa la hora. Y lo vamos a ver en un formato estándar. El valor predeterminado, como no los capturo el mismo día que se libera el plano, lo voy a dejar en ninguno. Y lo agrego a la vista predeterminada. Listo. Tengo ahora mis metadatos de revisión y fecha de emisión. Vamos a añadir una especialidad, que sería el área de ingeniería que emite el plano. Vamos a hacer un menú desplegable que me permita seleccionar entre civil, arquitectónico. Vamos a hacer un menú de elección. Emisora. Y aquí vamos a llenar nuestro menú. Arquitectura, procesos, eléctrica. ¿Y qué tipo de menú queremos? Un menú desplegable, un menú con botones de opción, los radio buttons, o con casillas que permite varias selecciones. Como son pocas opciones, vamos a ponerle radio buttons. La siguiente opción me permite rellenar, que el usuario rellene, es decir, que añada una nueva opción a la lista. Para garantizar la calidad de los datos le ponemos que no, que solo pueden seleccionar una de las opciones del menú. Y nuestra primera palabra de la lista va a ser nuestro valor predeterminado. Aceptamos. Revisamos que ya tenemos nuestra columna de título, revisión, fecha de emisión, área emisora. Por último vamos a cambiar nuestro título, que no es una palabra común, por la palabra código. Algo interesante con este campo de título es que yo no lo puedo eliminar, así que trato de ocuparlo siempre con uno de los campos que quiera. Y listo, ya tenemos completa nuestra lista: código, revisión, fecha de emisión, área emisora, y los campos que ya son por default, como el creado, modificado, creado por, modificado por y desprotegido. Vamos a ver cómo se ve nuestra lista. Regreso aquí a planos. Y podrán observar que en estas columnas tenemos los metadatos. Voy a subir un archivo para observarlo más claramente. Vamos a tomar un archivo. Archivo pequeño. Y listo. Podrán observar que cuando teníamos una biblioteca genérica solo me pedía el nombre y el título.
Ahora aquí están los metadatos que colocamos anteriormente. Aquí está un campo para un código. ¿Sí? El número de revisión, la fecha en que se emite el plano, fecha, de qué área es. Observarán que ahora es nuestra lista. Y completamos. Entonces, aquí tenemos nuestros metadatos